Buenos días a todos, aquí Jim Staley de Ministerios Pasión por la Verdad y bienvenidos a la transmisión de hoy, donde sea que se encuentren, de mar a mar resplandeciente o más allá de los mares o cuando sea que estén viendo esto, ya sea que sea en vivo o después e incluso años más tarde, estamos agradecidos de que se hayan tomado el tiempo para estar con nosotros esta mañana. Esta mañana va a ser una mañana hermosa en realidad, quizás no sea mañana cuando vean esto, pero para mí sí lo es, así que alabado sea Dios. Hoy vamos a adentrarnos en el libro de Hechos, vamos a hablar de todo lo relacionado con el libro de los Hechos e incluso podríamos ir frase por frase, palabra por palabra, porque damas y caballeros, este es el fundamento de tu fe. Es el libro de los Hechos. Sé que para muchos de ustedes que son mesiánicos, decenas de miles de ustedes que están viendo esto, creen que el frente del libro, la Torá, es el fundamento de tu fe. Yo discrepo. Sin el libro de los Hechos, el fundamento del inicio de la eclesía, de los discípulos, enseñándonos exactamente cómo se ve el frente del libro en vivo, ni siquiera tenemos un fundamento para construir esta casa. Así que prepárense, abróchense los cinturones, amigos. Vamos a retroceder y mirar esto de nuevo, no desde la perspectiva romana occidental actual de la iglesia cristiana que existe hoy, sino que vamos a retroceder todo el camino y verlo desde la perspectiva original hebrea, desde la perspectiva original judía, porque así eran estos hombres en aquel entonces. Eran personas judías, eran judíos y fueron salvos. Introdujeron el Espíritu Santo. Jesucristo era un concepto totalmente diferente en aquel entonces de lo que es hoy. Lo llamaban Yeshua en el lenguaje original. Vamos a hablar de todo esto, amigos míos, justo después de esto. Muy bien, mis amigos, bienvenidos de nuevo. Soy Jim Staley de Ministerios Pasión por la Verdad y es un gusto ver a todos ustedes desde Minnesota hasta Argentina, mis amigos de todas partes del mundo, desde el otro lado del océano, desde España hasta Tennessee. Nos alegra que estén aquí con nosotros. Este es un canal que es inspirado por Dios y creado para hacer cosas bíblicas de la manera de la Biblia, llamar las cosas bíblicas por sus nombres bíblicos y comenzar el proceso de regresar al pacto original. Amigos míos, eso es exactamente lo que queremos hacer aquí. Queremos aprender lo que significa seguir a Dios fuera de la tradición y doctrinas hechas por el hombre, fuera de lo que dicen los credos tradicionales dentro de cada denominación. ¿Qué significa realmente seguir al Creador? Si ese es tu deseo y quieres mirar la Biblia desde su perspectiva original, entonces este canal es para ti. Asegúrate de suscribirte ahora mismo. Justo aquí abajo, haz clic en este botón de suscripción para que estés al tanto y también activa las notificaciones. Por cierto, si no las activas, estarás totalmente a la deriva. No tendrás ni idea de cuándo estamos en vivo y otras cosas así. Así que haz eso por mí, suscríbete. Tengo algo en el ojo aquí. Espero que no sea una astilla. Si lo es, el Señor se encargará de ello, pero en cualquier caso, estamos agradecidos de que se unan a nosotros hoy. Antes de comenzar, quiero animarlos a todos y hacerles saber que vamos a celebrar el mejor evento de Pasión por Tabernáculos que jamás hayamos hecho. Así que ahora mismo voy a ir a passionfortabernacles.com y animarlos. Si no sabes nada al respecto de Pasión por Tabernáculos, Tabernáculos es la séptima de las fiestas proféticas del Señor en el calendario de Dios, que se perdió hace siglos cuando la Iglesia romana la eliminó y la reemplazó con su propio calendario católico para que la mayoría de los cristianos pudieran seguir esas fiestas. Pero volviendo a hacer cosas de la Biblia, en la manera de la Biblia, eso es realmente la fiesta en la que nació Jesús. Yeshua, esta es la cena de bodas del Cordero que vienen pronto y no tardarán. Esto es donde 800 personas estarán celebrando en el sur de Missouri. Así que ve y échales un vistazo, asegúrate de registrarte. Hay mucho aquí para ver. Si necesitas pagar en partes, por cierto, acabamos de agregar esto. Si no puedes pagarlo todo de una vez y quieres asegurarte de estar registrado, entonces envía un correo
a payments@passionfortruth.com en inglés y automáticamente alguien de nuestros administradores, Kerry, se pondrá en contacto contigo, establecerá un plan de pago para que te puedas registrar en la fiesta de los tabernáculos, ¿ok? Queremos que estés allí. Esto va a ser un evento absolutamente increíble. Ya tenemos más de 300 personas registradas y aún nos quedan meses por delante. Va a ser emocionante y queremos verte allí. Asegúrate de estar al tanto de eso. Muy bien, amigos míos, comencemos. Vamos a recorrer el libro de los Hechos y ver lo que el Espíritu Santo tiene que decirnos. Si tienen sus Biblias, acompáñenme a Hechos capítulo 1. Nuevamente quiero darles un resumen rápido. La razón y el propósito por el que vamos a recorrer el libro de los Hechos hoy es para desentrañar lo que sucedió después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Qué ocurrió con la iglesia primitiva? ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Cómo lucía todo en tiempo real? Porque nos han dicho que con la cruz realmente ya no hay judaísmo en absoluto y que una iglesia cristiana comenzó en Hechos capítulo 2 y no estoy diciendo que la iglesia de Cristo no haya surgido y prácticamente despegado aquí, pero la congregación de Israel comenzó mucho antes, en la época de Moisés. Se equivocó hasta llegar al ámbito del Evangelio cuando apareció el Mesías y todo lo que hizo el Mesías fue pagar por el pecado de Israel hasta Adán, prácticamente. Efecto dominó abrió completamente la puerta para que el espíritu y la verdad se unieran, lo cual los fariseos y los saduceos de aquel tiempo se negaron por completo a permitir. El pago por el pecado se realizó y luego en Shavuot, como vamos a descubrir aquí en un momento, el Espíritu Santo descendió y reinstauró lo que ya estaba allí, ¿ok? Esto no es el comienzo de algo completamente nuevo. Este fue simplemente el propósito desde el monte Sinaí, infundir el Espíritu en la congregación de Dios. El problema es que la gente en la base del monte Sinaí dijo: oye Moisés, sube tú y escucha a Dios, los truenos y los relámpagos son demasiado para nosotros. Y literalmente, debido al incidente del becerro de oro, todo el sacerdocio que originalmente debía pertenecer a los 12 tribus de Israel, les fue quitados a todos y se le dio solo a los levitas. Así que el sacerdocio fue para Leví porque fueron los únicos que cuando Moisés trazó una línea en la arena decidieron pasar al lado donde Moisés estaba parado. Dios los bendijo con el sacerdocio y se lo quitó al resto de las tribus. En ese momento se les negó el Espíritu Santo, así que solo recibieron la verdad. 1400 años después, prácticamente en el mismo día, definitivamente durante el mismo periodo de tiempo, la fiesta de Shavuot ocurre de nuevo, tal como sucedió en el monte Sinaí cuando les dieron los 10 mandamientos, pero esta vez les van a dar el Espíritu Santo y él va a hacer un reinicio, un reseteo, donde toda la congregación de Israel será inaugurada y ungida como sacerdotes bajo un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, que simplemente son dos palabras hebreas juntas: Melech, que significa rey, y Sadik, que significa justicia. El rey de justicia está en la ciudad, damas y caballeros, así como siempre debió ser. El sacerdocio en el ámbito terrenal, lo que vemos en todo el Tanaj, el Antiguo Testamento, es un patrón del sacerdocio que vemos en el ámbito celestial. A Moisés se le dijo que construyera un tabernáculo basado en lo que vio cuando estaba en la montaña. Así que esto nos dice que hay un patrón, hay un templo, hay un sistema de templo completamente en el cielo. Ahora, no queremos hablar de eso porque queremos ver mansiones y queremos ver piscinas enterradas en las nubes y así sucesivamente, pero les digo, lo que está descendiendo es un templo. Eso es lo que él vio. Así que si hay un templo, hay un sistema del templo. Y ese sistema del templo es el sistema del templo de Melquisedec. Este es un sistema del templo de Melquisedec que está por encima del sistema levítico. Así que cuando el Mesías regrese, habrá una reinstauración del sistema del templo, pero será gobernado predominantemente por el sistema de Melquisedec, porque Yeshua es el sumo sacerdote. Ahora, hay un debate entre mis amigos sobre los levitas y los hijos de Sadoc y el sistema sacerdotal en la tierra siendo restaurado nuevamente. Esto muy bien podría ser así, pero estoy aquí para decirles que hay un sumo sacerdote más alto.
y hay un sacerdocio más alto. Así que los levitas estarán más abajo en el tótem que cada uno de los que estamos en el Mesías, porque en el Mesías eres ascendido al sacerdocio de Melquisedec, ¿ok? Ahora, ¿por qué es tan importante eso? Porque es todo el montaje. Es mi propio prólogo personal para enseñarles y educarles que antes de que entren en el libro de los Hechos, necesitan entender todo el sistema del templo a grandes rasgos de lo que se trata esta transición, para que cuando leas Hechos capítulo 1 puedas entender esa transición. El nuevo sacerdocio está a punto de ser inaugurado en el capítulo 2. Vas a ver algunas cosas extraordinarias que probablemente nunca antes hayas conectado, tal vez sí, tal vez no. Espero que si es tu primera vez viendo esto, profundices en tu caminar con Dios. Y por cierto, breve pausa comercial sobre esta serie. Estoy comenzando esta serie y vamos a estudiar todo el libro de los Hechos. Mientras tanto, estoy trabajando en lo que probablemente será, en mi opinión, la enseñanza más grande que haya hecho jamás. Crisis de identidad, verdad o tradición. Creo que lo que viene en un par de meses que el Señor ha puesto en mi corazón va a ser un parteaguas para muchos de ustedes. Eso es lo que viene. Mientras tanto, vamos a hacer esta serie sobre el libro de los Hechos. Y para cuando termine, ¿ok? Esto lo voy a hacer con menos gráficos, sin muchas cosas volando frente a ti, ¿ok? Porque realmente quiero filtrar a aquellos que realmente no quieren crecer, quieren ser entretenidos. Y no estoy diciendo que los gráficos sean malos, me encantan los gráficos, por eso lo hacemos así. Pero quiero discipular a aquellos de ustedes que realmente quieren aprender la profundidad de su palabra. Quiero discipularlos y eso va a llevar tiempo y va a llevar algún uno a uno, tiempo de frente y tiempo de palabra. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, mientras entramos en la escritura, aquí en el libro de los Hechos, de nuevo, estamos en transición. El templo todavía está en pie en Jerusalén. Esto es más o menos, el libro de los Hechos cubre aproximadamente 30 años después de la muerte y sepultura y resurrección de Cristo, desde el año 30 después de Cristo hasta aproximadamente el año 60-65. Ese es el periodo de tiempo aquí. Tenemos alrededor de 30 años que se van a cubrir. Esos primeros 30 años son críticos porque 10 años después de eso, alrededor del año 70, el templo va a ser destruido. Ahora mismo tenemos 2 templos en pie en el libro de los Hechos. Es absolutamente asombroso porque si vemos las implicaciones proféticas que voy a desempacar para ti con el tiempo aquí, tienen el templo físico que está en pie y luego está el nuevo templo que se va a erigir en el capítulo 2 de los Hechos. Eso ya comenzó en los evangelios, en el momento en que resucitó de entre los muertos. Y estos 2 templos van a chocar, damas y caballeros. Eso es lo que sucedió cuando Jesús estaba caminando en esta tierra. ¿Por qué lo odiaban tanto? Porque él era el templo del sumo sacerdote Melquisedec en carne. Y fue en contraste directo con el templo que existía en el sistema que había sido corrompido. Ahora, no había nada malo con el templo, no había nada malo con el sistema del templo. Dios lo creó, se suponía que iba a ser una puerta increíble, un ascensor para que el pueblo de Dios ascendiera a un nivel superior, pero se corrompió. Entonces vino Yeshua para mostrar la corrupción y miren, cada vez que muestras corrupción vas a irritar a un grupo completo de personas. Solo miren los Estados Unidos y la política hoy en día. Cuando alguien quiere mostrar corrupción, hay otro grupo completo que lo detesta. La corrupción siempre parece propagarse de arriba hacia abajo. Y por eso Yeshua fue directamente al tope. Si podemos eliminar la corrupción desde arriba, sanaremos la raíz hasta abajo. Muy bien, vamos a empezar. Todo eso fue para dar mi propia introducción. Comencemos en capítulo 1 de Hechos. Vamos a mostrarlo para que lo lean conmigo, ¿ok? Ok, algunas partes las leeré palabra por palabra, otras no. En mi primer escrito, Teófilo, me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el día que comenzó hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí vamos. Él está estableciendo esto saliendo directamente del libro de Lucas. Ahora, Lucas es el autor de los Hechos, ¿ok? Así que
justo después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, viene el libro de los Hechos y él está preparando esto para decir: Jesús hizo todas esas cosas increíbles, se nos apareció durante 40 días, luego les dice a los discípulos: esperen y permanezcan en Jerusalén porque algo increíble está a punto de suceder. Y vamos a descubrir esto aquí en un momento. Sigamos bajando. Llegamos a esto en el versículo 4. Y estando juntos les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Muy bien, tengo que hablar de esto por un momento, porque el problema, amigos míos, es que cuando tenemos estos manuscritos en griego, hay una suposición, desafortunadamente, de que hay cultura griega. Incluso con la palabra bautismo, ¿ok? Esa no era la palabra que estaba en el hebreo original. Como estudiante del hebreo y alguien que se satura de eso, yo me baptisma, explicaré esa palabra más adelante, así que esperen. En la cultura original es muy importante saber, si eres nuevo en este canal, ¿ok? La Biblia fue escrita en hebreo y arameo y hay algunas frases latinas aquí, pero los manuscritos griegos que tenemos están en realidad allí solo porque cuando llegamos a los primeros siglos y a Israel, Jerusalén fue saqueada tanto en el 70 después de Cristo como en el 135. Quemaron todo lo que parecía hebreo. Así que lo único que quedó fueron manuscritos griegos. Por eso, prácticamente todo el Nuevo Testamento que tenemos se encuentra en griego, aunque ahora hay nuevos descubrimientos de un Mateo en hebreo y otros libros que están encontrando fragmentos en hebreo. La razón por la que lo menciono es porque esta es una cultura judía. No puedes tomar la palabra bautismo e infundir nuestra perspectiva del siglo XXI, porque si digo bautismo, ¿en qué piensas? Piensas en un pastor en el agua o en una piscina sosteniendo a una persona, tapándole la nariz y sumergiéndola. Eso no es un bautismo bíblico ni hebreo en absoluto. Así no lo hacían. De hecho, he tenido personas molestas conmigo en mis propios eventos cuando bautizo a personas porque no los sostengo, no les tapo la nariz y los sumerjo y los subo, creando la experiencia tradicional que la gente está buscando. Lo que intento hacer es crear una experiencia auténtica y real de cómo lo haría Juan el Bautista. ¿Cómo lo hacía él? Bueno, muy simple, probablemente ni siquiera se habría metido al agua. Él habría estado de pie en la orilla del río del Jordán y su trabajo era como ser testigo del bautismo, porque en la cultura hebrea la palabra bautismo en griego proviene de la palabra mikvah, que es el baño de inmersión ritual del pueblo judío que han tenido durante miles de años en Israel, desde que Dios se los dio. Se usaba todo el tiempo para cosas diferentes. No voy a entrar en todo ese detalle ahora mismo porque tendría una enseñanza completa en la fiesta de los tabernáculos sobre el bautismo y el poder original del agua. ¿Por qué Dios eligió el agua? Va a ser una enseñanza fascinante e iluminadora. Los animo a estar allí para escucharla. Pero por ahora, lo importante es que sepas que Yohanan el Bautista nunca tocó a las personas. No podía hacerlo. Va en contra de la cultura hebrea. La razón es porque donde quiera que estuviera tocando a una persona, el agua no estaría tocando allí. Y ellos creían que el agua representa la palabra de Dios que renace, que viene a través del canal del nacimiento y nadie puede tocarte en ese proceso. Es tu decisión, es tu responsabilidad. Debes sumergirte tú mismo en la palabra de Dios. Lo único que Juan está haciendo es ser testigo. Está testificando que sabes lo que estás haciendo, se asegura de que estés completamente alineado con la palabra de Dios y se asegura que cada cabello de tu cabeza esté saturado en la palabra de Dios. Si no te sumerges completamente, Juan diría: oye, necesitas hacerlo de nuevo, no te sumergiste por completo porque es simbólico y profético, ¿ok? Es una imagen muy poderosa. Por eso no tocaban a alguien cuando estaba siendo bautizado. En segundo lugar, la palabra baptisma, me encanta esa palabra en griego, por cierto, aunque soy fan del hebreo, porque hay dos palabras griegas para bautismo. Una de ellas es bapto, que significa sumergir, y la otra es baptisma, que es la que se usa aquí,
¿Qué significa baptisma? Significa encurtir. En realidad hay un escritor extrabíblico del siglo I que usa esta palabra en el contexto de tomar un pepino y ponerlo en vinagre, que es como se hace el encurtido. Entonces no se supone que seamos pepinos que simplemente se sumergen en agua y de allí sale un discípulo poderoso para Dios. No, se supone que seamos, puedo decir, ahogados, ¿ok? Te meten en el frasco de encurtidos y le pones la tapa lo más rápido que puedas, así no sale flotando y se queda allí en esa solución de vinagre que es ácida hasta que penetra la piel, que es dura, penetra y con el tiempo el encurtido o el ahogamiento de ese pepino, es decir, un israelita, es decir, una persona común que quiere conocer a Dios, decide entrar al agua con Dios y no salir. Les digo, damas y caballeros, denle suficiente tiempo y todo el interior de esa persona se transforma completamente. Pueden parecer un pepino por afuera, pero estarán completamente transformados por dentro. Ni siquiera son los mismos. De hecho, cada una de mis hijas, tengo 6, cuando llegan a un punto en el que aprenden que un pepinillo proviene de un pepino, es como si acabaran de descubrir que el sol está como sostenido por una cuerda o algo así. Las deja completamente sorprendidas. Espera un momento, ¿qué? ¿Es un pepino? Pero porque el contraste es tan grande, mis amigos, este es el concepto que comienza desde el principio. Como dice, Juan bautizaba con agua. La razón por la que usé toda esta historia es para enseñarles esto. Tenemos que aprender que el comienzo de tu caminar con Dios es el hecho de que eliges sumergirte en Él y su palabra. Cuando te saturas con la palabra de Dios, cuando te saturas, no estoy hablando de ir a la iglesia los domingos, eso es bapto, eso es sumergirse, adentro, afuera. Nadie cambia con ese concepto, en ese protocolo, en ese estilo de vida, pero en un estilo de vida bíblico. Así comienza el libro de Hechos. Estamos en el 5º versículo y dice: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Significa que está tomando el mismo lenguaje de baño ritual, de inmersión, de ser sumergidos y ahogados en el agua de la palabra, ¿ok? Porque Juan bautizaba para el perdón de los pecados. Las personas que querían volver a Dios, Juan les decía: miren, así es como lo hacen, vengan aquí, vamos a comenzar este proceso sumergiéndolos en la palabra de Dios. Todo era simbólico, todo era profético. Y aquí dice: pero Dios les va a sumergir en el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu venga sobre ustedes, los va a transformar. Es lo que sucede en el interior, ¿ok? Mientras Juan bautizaba con lo profético del agua física real, lo que Cristo vino a hacer, lo que Dios hace, es enviar el vinagre. Verás, el vinagre, escucha, eso es para alguien allá afuera. El vinagre, la acidez, ¿ok? De esa fricción entre la carne y el espíritu, eso es lo que te transforma, es el Espíritu Santo, ¿ok? ¿Cuántas personas conoces que conocen la palabra de Dios de arriba a abajo y al revés? Conozco a tantas personas y los llamo terroristas. Son los terroristas de la Biblia allá afuera, ¿verdad? Incluso terroristas de la Torá, que piensan que conocen la palabra de Dios, pero lo único que hacen es entrar en la palabra de Dios con un traje de buzo. No permiten que la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, entre en ellos y los transforme. Y eso es solo por fe. No es algo que puedas ver. Es algo que sucede debido a un gran deseo de ser infundido por el Espíritu Santo. Si quieres ser infundido por el Espíritu Santo ahora mismo, si quieres más del Espíritu Santo, te animo ahora mismo a poner en los comentarios: quiero más del Espíritu Santo. Espíritu Santo, bautízame. Pon tu oración ahora mismo en la sección de comentarios, porque les digo, todo el fundamento de tu fe depende de esto. No depende solo de la palabra de Dios.
Los fariseos tenían la palabra de Dios, los saduceos tenían la palabra de Dios. Conozco ateos que conocen más de la palabra de Dios que la mayoría de los cristianos. Es el Espíritu Santo el que absolutamente te transformará y te dará el poder. ¿Cómo puede alguien tener tanto conocimiento bíblico pero nunca haber sanado a una persona? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible no tener el poder de Dios pero conocer la palabra de Dios? Les digo que es porque tienen un traje de buzo. Es hora de quitarnos el traje de buzo. Escribe en los comentarios, me estoy quitando mi traje de buzo. Muy bien, aquí vamos. De regreso a la palabra de Dios que tanto amamos. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Amigos, escuchen lo que voy a decir. Va a ser muy controversial, va a herir algunos sentimientos, pero necesito decirlo porque la palabra de Dios lo dice. Está aquí mismo, lo voy a volver a poner porque alguien me va a acusar y hasta lo voy a resaltar. Todos quieren saber cuándo será la segunda venida de Cristo, ¿de acuerdo? Todos, incluyéndome a mí, me gustaría saberlo. Sería mucho más fácil planificar mi calendario y cancelar algunas citas si supiera que va a regresar el próximo martes, ¿ok? Pero aquí está el punto. Los propios discípulos querían saber, oye, ¿será este el momento? Y él dice justo aquí, mírenlo detenidamente, no les toca a ustedes saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, ¿está diciendo que no deberíamos estudiar la palabra de Dios, que no deberíamos estudiar la escatología de los tiempos finales? No, está diciendo que es importante que al menos aprendamos lo más que podamos, pero también nos dice, no lo sabrás. Él dice, ni siquiera yo lo sé, solo el Padre lo sabe y no es para que ustedes lo sepan. Él dice, lo que deben saber es esto. Aquí está su enfoque. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Eso no será en pasado, damas y caballeros, está en futuro. Está en presente, es una declaración absolutamente intensa donde el Espíritu Santo dice, ustedes tendrán poder y serán testigos. Dejen de enfocarse en las nubes y manteniendo la cabeza en el aire, buscando al Mesías. Tu cabeza debe estar en el libro y tu espíritu debe estar iluminado para que puedas reconocer por fe que el cordón umbilical que está unido a ti tiene un potencial mucho más grande del que actualmente tiene en tu vida. Y Judea y Samaria y los confines de la tierra están esperando por ti. Hay personas en todas partes que están esperando escuchar la palabra de Dios. Hace unas semanas tuve un contratista que vino a mi casa y no creía en Dios, tenía tatuajes satánicos por todo el brazo y fue salvo. 2 horas y media después estábamos orando juntos y una semana más tarde dio su vida a Cristo. Espero que tengan la oportunidad de conocerlo en una futura transmisión porque su testimonio es extraordinario, está encendido por Dios. Damas y caballeros, el punto de decir esto es, hay personas en todas partes que tienen hambre, están muriendo, están esperando que seamos testigos. Ahora, déjame conectar esto con Juan el Bautista. Juan el Bautista no estaba bautizando a la gente. Lo llamaba a bautizar, pero lo que realmente estaba haciendo es ser un testigo de un evento que ya había sucedido en sus corazones. Permíteme hacerte una pregunta. Solo unos versículos más adelante dice lo mismo. El poder del Espíritu vendrá sobre ustedes, ustedes serán testigos. ¿Qué significa? Ustedes deben ayudar a la gente a entrar en el río porque el poder de Dios está en el río. El enemigo no puede avanzar más. Los leones, los tigres, los osos, las serpientes se detienen en el borde del río. Son los sacerdotes los que entran en el río. Este es el arca del pacto. Este es el momento en que llegan al medio del río. El poder de Dios se manifiesta y el río comienza a dividirse. Si no conoces esa historia, proviene directamente de Éxodo, cuando salen de la cautividad de Egipto y 40 años después cruzaron la tierra prometida. Dios dijo, esta vez no abrirá el río. Ustedes van a entrar y brindar asistencia divina. Les voy a enseñar cómo hacerlo. Son mis aprendices. La primera vez Moisés lo hizo por ustedes, cruzaron el Mar Rojo, pero ahora lo harán ustedes. Y adivinen quiénes tienen que entrar, los sacerdotes. Los sacerdotes llevan el arca del pacto, entran en ese río fangoso e imagínate, el agua probablemente está salpicando todo el arca del pacto.
deben estar nerviosos. Nadie quiere perder el equilibrio y pasar en la historia como el tipo que perdió el arca del pacto que comenzó a flotar en el río, ¿verdad? Así que estos hombres entraron ahí por fe y el poder de Dios se manifestó. No es diferente que ahora. Los sacerdotes en ese entonces fueron bautizados en el río Jordán. Dios les envía al río, fueron sumergidos en el agua, en esa agua fangosa que provenía de Dios, y se secó y recibieron el poder. Alguien necesita escuchar esto ahora mismo. Les prometo que si quieren recibir el poder de Dios, tendrán que meterse en el río y expresar su fe. Y de esto se trata Hechos. El poder del libro de Hechos es que estos hombres actuaron, no pensaron, no solo oraron, no contemplaron solo esperando una señal. Ellos creyeron firmemente lo que vieron con sus propios ojos y actuaron sobre ello. Y el poder de Dios literalmente se propagó por todo el mundo. Es absolutamente extraordinario lo que vamos a aprender a través de este libro, ¿ok? Sigamos adelante. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Estamos bien? Denme un like. Muy bien. Espero que estén siguiendo. Llevamos unos 30 minutos de esto. Muy bien. Nos quedan unos 30 minutos. Veamos hasta dónde podemos llegar. Luego dice que cuando hubo dicho estas cosas en el versículo 9, volvamos a la escritura en el versículo 9, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Por qué es esto increíble? Permíteme darles un contexto. Ok, damas y caballeros. Esto es literalmente una imagen del símbolo original de la antigua Israel. Esta es la bandera original de Israel. ¿Están listos para esto? Es posible que no lo hayan visto en ese texto, pero un hombre que está inmerso en el frente del libro debería decir: cuando vi esto pensé, oh, esto es Zacarías capítulo 4. Así que vayamos allí. Zacarías capítulo 4, permítanme mostrarles y bajemos al versículo 11. Esa es una visión que tiene Zacarías. Hablé una vez más y le pregunté: ¿qué significan estos dos olivos que están a la derecha y a la izquierda del candelabro? Y aún le pregunté de nuevo: ¿qué significan las dos ramas de olivo que por los dos tubos de oro vierten su aceite dorado? ¿Ok? Entonces él ve esta visión de dos árboles de olivo. De hecho, déjenme ver si puedo conseguir una imagen rápida para que puedan ver exactamente lo que quiero decir aquí. Vamos, estoy buscando una buena imagen. Veamos si puedo compartir esto con ustedes. ¿Ok? Ahora voy a compartir mi pantalla y tal vez esto ayude. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que Zacarías ve en el capítulo 4. Y eso es cortesía del sitio web de gospelarmor.com. Y esta es la menorá, el candelabro, ¿ok? Y dos árboles de olivo que flanquean ambos lados con tubos dorados que vienen de los árboles de olivo. Este es el símbolo original de la antigua Israel, donde un árbol de olivo representa el reino del norte de Israel, la casa del reino de Israel, de las 10 tribus del norte, y el otro árbol de olivo representa a las 2 tribus del sur, la casa de Judá. Juntos forman la antigua Israel conectada con Cristo. Cristo es el candelabro. Estos son los 7 espíritus de Dios. Estas son las 7 iglesias del Apocalipsis. Estos son los 7 candelabros. Ok, esto es algo increíble que estamos viendo aquí. Que las dos casas que estaban tan desconectadas desde Salomón cuando se separaron están siendo mantenidas juntas y reunidas como un solo árbol de olivo en el Mesías. Habrá verdad viniendo de Judá, habrá verdad viniendo de Efraín, y juntos serán la luz de Israel. Esto es lo que está sucediendo. Cuando regresas a Hechos, volvamos a Hechos, cuando vuelves a Hechos, lo que descubres es que tienes a Moisés de un lado, que casualmente es del reino del sur de Judá, y luego tienes a Elías en el otro lado de la transfiguración con Yeshua, Jesús en el centro. Esto no es accidental, damas y caballeros.
están mostrando Zacarías capítulo 4. Dios quería mostrar, esta es la visión. Un representante del reino del sur y un representante del reino del norte van a ser mis dos testigos que voy a conectar. Lo que voy a hacer en la transfiguración es mostrarles una imagen de mi propósito. Voy a reunir el reino de Israel con el reino del sur nuevamente. Voy a unir a las tribus, serán una en mi mano. Ezequiel capítulo 37. Y voy a traer Efesios 2, todo junto, ¿ok? El nuevo hombre es todo sobre este tema. Si no saben de lo que estoy hablando, vean Crisis de Identidad después de esto. Es un recorrido de 3 horas seguro, es una enseñanza larga, pero es radical. Transformará toda la teología que hayan tenido en la Biblia. Será desafiada y puesta en el lugar correcto cuando entiendas esta visión de Zacarías capítulo 4. Eso es lo que sucede aquí en Hechos capítulo 1. Ni siquiera estamos en Hechos capítulo 2 aún. Todo tiene mucho más sentido si entienden completamente el trasfondo hebreo de lo que estamos viendo aquí. ¿Ok? Muy bien, continuemos y veamos dónde estamos. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Muy bien, entonces ahora lo que sucede es que ellos regresan de Jerusalén, vuelven al lugar donde ellos necesitaban estar y están esperando. Han pasado 40 días, están esperando que venga el poder desde lo alto. Todos están allí. Todos son judíos, se están preparando para celebrar lo que siempre han celebrado durante toda su vida. Y no se llamaba Pentecostés, damas y caballeros, ese es un término griego. Estos hebreos nunca habrían usado ese término, hubiera sido ofensivo usar un término griego para un día santo de Dios. ¿Ok? Y creo que en el cristianismo es una parte de lo que el enemigo hizo para alejarnos del trasfondo y la cultura hebrea, lo que yo llamo las raíces cristianas de nuestra fe. Las verdaderas raíces del cristianismo son hebreas y no griegas. Y mantenernos alejados de eso, porque si la palabra hubiera sido Shavuot, que es la palabra hebrea para semanas y para llamar esta fiesta, entonces hubiéramos comenzado a buscar otras fiestas en el calendario hebreo con el mismo término, con el mismo nombre. Pero cuando es Pentecostés, todo el mundo lo celebra así. Pentecostés es algo bueno, el Espíritu Santo descendió. Ni siquiera sabemos que hay otras 6 fiestas en el calendario de Dios porque no se nos enseña, ¿ok? Cuando llegamos al aposento alto, donde están todos, en el versículo 15, eligen otro discípulo en lugar de Judas. Recuerden que Judas decidió ser ese tipo, fuera de los 12, que tuvo que volverse codicioso, tuvo que volverse celoso, entró en su carne, empezó a actuar basado en lo que estaba pensando y lo que estaba viendo, y en última instancia eso condujo a la muerte, porque el salario del pecado es la muerte, y cuando el pecado es concebido completamente, dice Santiago, nos lleva a la muerte, ¿ok? De hecho, nuestra familia está viendo la serie de Chosen, una serie fenomenal que recomiendo mucho. No estoy de acuerdo con cada cosa y cómo representan todo, pero es muy exacta desde muchos puntos de vista. Y hacen un trabajo increíble en la temporada 4 mostrando a Judas y cómo él llegó al lugar donde terminó negando al Mesías fuera de su celo. Quiero hablar de eso porque siento en el espíritu que alguien necesita escuchar esto. Porque hay alguien ahí afuera en este momento, si no más, te enfrentas a una situación y no estás exactamente seguro de cómo manejarla. No sabes exactamente qué hacer o cuál es la respuesta, pero está creando mucho estrés en tu vida. Te digo, tienes un Judas dentro de ti. Todos los discípulos de Cristo están aquí mismo. Todos vivimos en cada uno de esos momentos. A veces somos el mejor amigo de Cristo, es Juan. A veces somos ese audaz y valiente Pedro, pero también estamos un poco asustados y listos para negar a Cristo. Y luego tenemos esa traición rebelde de Judas, está ahí mismo. Pero la traición rebelde de Judas comenzó con una buena intención de querer hacer las cosas a su manera. Vamos a dejar que eso repose un momento. Porque si vas a experimentar el poder de Dios en tu vida, no puedes hacerlo a tu manera. Así que quien quiera que esté enfrentando una situación en este momento, si eres tú, soy yo. Ahora mismo pon en los comentarios, ¿sabes lo que Dios te está diciendo? Si eres tú y estás tratando de arreglar y descubrir las cosas desde tu perspectiva y usando tu lógica y tu razón, terminarás colgándote como Judas y tus entrañas terminarán regadas por el suelo y nombrarán todo un campo detrás de ti
llamado el campo de sangre. No quieres quedar con la infamia de ser ese tipo. Entonces, así es como lo haces. Cuando te encuentras en diversas pruebas y no sabes exactamente qué está pasando, pero el estrés te está comiendo vivo, la forma en la que lo manejas es: no lo manejas. Te detienes, te arrodillas y dices: Padre Dios, te entrego esto. Este no es mi problema, es tuyo. Fui comprado a precio. Te recuerdas las promesas de Dios. Fui comprado a precio. Soy tuyo. ¿Cómo quieres manejar esto, Padre? ¿Cómo quieres hacer esto? Quiero darte gloria en mi debilidad. Tu palabra dice que donde soy débil yo, tú eres fuerte. Entonces, Padre, te doy permiso para ser fuerte. Dios, te ruego ahora mismo por quien está escuchando mi voz y sea débil, hazlos fuertes. Arrodíllate y sé débil. Es el lugar más fuerte en el que podrías estar. Ser débil. Así que si te sientes débil, en realidad estás en una posición de fuerza. En el momento en que te sientas que estás en control, en realidad estás en una posición de debilidad. El mundo de Dios está al revés del nuestro. En realidad es al derecho, ¿ok? Volvamos al texto y continuemos. Entonces, eligen a Matías a través de suertes para reemplazar a Judas. Y luego llegamos hasta el capítulo 2. Y aquí es donde realmente se despega todo. Así que veamos hasta dónde podemos llegar en los próximos 20 minutos. Cuando llega el día de Pentecostés, que realmente es Shavuot, voy a usar el nombre bíblico como originalmente estaba escrito. Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Mis amigos, hay tanto que sacar de estos versículos, 3, 4 versículos. No sé si tendríamos tiempo para ir a través de todo, pero voy a ir a través de un poco. Ahora, para aquellos de ustedes que están viendo este comentario sobre el libro de Hechos por primera vez, es posible que no hayan escuchado mis otras enseñanzas. Entonces es posible que no estén familiarizados con lo que voy a decir. La razón por la que esto es crítico es porque en el antiguo Israel, en el tabernáculo de Moisés, el Espíritu Santo se manifestó sobre él también en la forma de pilar de fuego, lo que las escrituras llaman una columna de fuego. Ahora, la columna de fuego no estaba sobre el altar de bronce en el patio, no estaba sobre la menorá o la mesa de los panes en el lugar santo. Estaba solo sobre el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, que es el trono de Dios, puesto dentro del tabernáculo. El elemento principal del tabernáculo, que eran los dos querubines que fueron puestos en el propiciatorio para que Dios se sentara y se entronara como el rey de Israel. Este es el lugar santísimo. Esta es la verdadera presencia del Espíritu Santo de Dios. Hablamos de Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 comenzó en el tabernáculo del desierto con el Espíritu Santo manifestándose sobre él como fuego. Una lengua gigante de fuego, por así decirlo. Así, la razón por la que dice lengua en hebreo es porque habría sido la letra Shin. La letra Shin literalmente parece una lengua y estaba encendida. ¿Por qué? ¿Por qué encendida? La letra Shin literalmente significa el Shaddai. Es el fuego consumidor de Dios que estaba sobre el tabernáculo a millas de distancia. Decía: ahí está Dios, el Dios de Israel está con nosotros, puedo ver su fuego. Ahí estaba el templo. En el capítulo 2 de Hechos, esto se convierte en la competencia del templo aquí mismo. Así que hay un templo en pie en Jerusalén, a pocos metros de donde están. Y ahora el Espíritu Santo entra y el fuego de Dios, el Shaddai, ese Shin, la letra Shin, sobre la cabeza de cada uno de estos individuos que están en este aposento alto, está designado que es el nuevo templo. Este es el Espíritu Santo que ahora reside dentro del lugar santísimo. Así que Dios está diciendo: aquí es donde estará mi tabernáculo de ahora en adelante. Aquí es donde moraré. Esta fue la intención original desde el primer día con Adán, que el Espíritu Santo, Dios mismo, iba a habitar y caminar con el hombre lado a lado. Y ahora, 4000 años después de que renunciaron a eso en el monte Sinaí, dijeron: Moisés, tú ve allá arriba, no queremos lidiar con toda esta locura, eso da miedo. Sé tú el intermediario por nosotros. Renunciaron a ese derecho y el Espíritu Santo, 1400 años después, prácticamente en el mismo día, termina la obra
y les da el Espíritu Santo. Ahora, el tabernáculo de Dios está dividido. Así que ahora el enemigo no puede entrar, simplemente destruir el templo de Dios a través de algún gobierno extranjero porque ya no es un edificio. El templo de Dios reside dentro de los hombres, y si matas a uno, es como un grano de trigo, brotarán 100 más. Así que el enemigo, lleno de rabia y sin poder descubrir cómo deshacerse de ese espíritu de Dios, miró a Jesús y dijo, tengo que matarlo, es el templo, desde arriba, tengo que matarlo a él, tengo que matarlo, sin tener idea de que él era la semilla original de trigo. Matas a ese templo, simplemente se dividirá en una cantidad interminable de templos que nunca podría rastrear. Alabado sea Dios, amén por eso. Entonces, las lenguas de fuego divididas están sobre los discípulos y comienzan a hablar en otros idiomas. Esto es poderoso, es extraordinario y es real. Yo hablo en lenguas y muchas personas que conozco están llenas del Espíritu Santo y hablan en lenguas. Es muy real. No entiendo por qué hay personas que no creen en esto. Si no creen en esto, probablemente no lo hables y probablemente nunca hayas escuchado a alguien hablar de lenguas de manera correcta para ser interpretado correctamente. Yo he hablado en lenguas y la gente lo ha escuchado en otros idiomas. Lo he hecho en vivo en mi enseñanza sobre hablar en lenguas, de la cual pondremos un enlace en la descripción. Quizás uno de mis administradores lo haga mientras hablamos. Tomemos ese enlace y pongámoslo en la descripción en las dos enseñanzas que tengo sobre hablar en lenguas. Es poderoso. Al final, el Espíritu Santo me dio la dirección para hablar en lenguas. Y recibimos correos de personas de otros países diciendo que me escucharon en español, me escucharon en polaco. El Espíritu Santo hace lo que el Espíritu Santo quiere y es real. Hay una lengua celestial, es poderosa y ha sido abusada en la iglesia, por supuesto. Cualquier cosa auténtica y real, el enemigo quiere distorsionar y burlarse para mantenerte alejado de eso. Lo real casi siempre tendrá su imitación o su copia distorsionada. El enemigo no distorsiona algo que no lo amenace. Si lo amenaza, lo distorsiona. Así es como funciona. Así es como operará todo buen político y alguien que está en guerra. Distorsionan para desviar la atención de lo que verdaderamente importa. Amén. Así es como comienza el capítulo 2 de los Hechos. El nuevo templo de Dios ahora está instituido, inaugurado y el poder está comenzando a fluir a través de aquellos que estaban allí. Eligieron creer en la palabra de Dios para celebrar la fiesta de Shavuot. Ahora mira, la mayoría del cristianismo ni siquiera cree en celebrar Pentecostés o Shavuot por su nombre. Ya empiezan a hacerlo. Han comenzado a aprender más al respecto, seguro tal vez algunos de ustedes, pero imagina si los discípulos tomaran la posición del cristianismo moderno de hoy en día y dijeran, no creo que tengamos que seguir nada de eso, no, vamos a celebrar la cuaresma, vamos a celebrar esto o aquello. Y se pierden el poder de Dios que viene de esas ventanas. Él eligió Shavuot por una razón. Damas y caballeros, esto es profético. Esto no es solo un accidente o una coincidencia. Él eligió este día porque es profético para el monte Sinaí. Cuando se dieron los mandamientos, se dio la verdad y él quería traer un verdadero adorador que adoraría en espíritu y en verdad. Y hasta este punto han estado adorando en verdad, ni siquiera una buena verdad, porque se habían contaminado tanto en las tradiciones y doctrinas de los hombres, pero él quería introducir el espíritu, pero no podía hacerlo hasta que calificaran para el espíritu y no calificaron hasta que estuvieran condenados a muerte por la misma ley que quebraron y necesitaban un salvador que pagara su pecado. Así que él tuvo que venir revestido de humanidad, humillarse con forma de ser humano, morir y pagar por su pecado, poner a todos bajo el paraguas de ese perdón que luego los calificó en Cristo para recibir lo que nunca podrían haber recibido. Alguien diga amén. Aleluya. Tenemos acceso mediante la sangre de Cristo. ¿Ok? Y aquí está la respuesta de la multitud. Sé que estoy hablando muy rápido. Puedes volver a verlo. Tenemos mucho que cubrir aquí, muy bien. Ok, vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Chicos, esto es realmente importante. No son gentiles. Cada
tribu y lengua viene de todas las naciones porque son personas judías. Estos son israelitas que vienen a celebrar la fiesta de Dios porque es un mandamiento de la Torá hacerlo. Es parte del calendario sagrado de Dios, un calendario profético. Estaban allí para celebrar. Ninguno de ellos espera el hecho de que estos discípulos ahora están hablando en lenguas y dice que los oían hablar en su propia lengua, así que no estaban probablemente hablando otro idioma. Ellos los escucharon en su idioma, así como cuando hablé en lenguas varias veces en una transmisión en vivo, no estaba hablando simultáneamente en español o polaco, no soy tan bueno, eso sería increíble. Nadie puede hablar dos idiomas simultáneamente, pero un lenguaje celestial, y ellos lo oyeron en su idioma, y así de asombroso es Dios. Él puede tomar un idioma, transmitirlo y cambiarlo en los oídos del oyente. Y eso es lo que sucedió en el primer siglo. Estaban atónitos, por supuesto. ¿Por qué no estarían atónitos? Nunca habían visto a estos discípulos, siquiera estuvieran hablando en su propio idioma, no estarían asombrosos, estarían asombrados porque saben que no están hablando su idioma, pero los están escuchando en su idioma. Por eso están maravillados. Así que toda la gente dice, oh no, simplemente estaban hablando otro idioma. No, no estaban hablando otro idioma. Nadie se hubiera sorprendido si hubiesen habido millones de peregrinos en Jerusalén y escuchaban a alguien en su propio idioma. Es como ir a España desde América. No me asombraría escuchar a alguien hablar inglés, pero si escucho a alguien hablar un idioma desconocido y sé que están hablando algún idioma loco por lo que escucho, pero lo estoy oyendo en inglés, me va a sorprender. Si escucho a alguien hablar en español y sé que están hablando español y de repente lo escucho en inglés, me quedaría atónito y esa persona tendría toda mi atención. Precisamente eso fue lo que pasó. Dios quería llamar la atención de todos. Él sabía exactamente cómo hacerlo. Te lo digo. No fue porque estuvieran hablando sus idiomas. Eso no va a llamar la atención de nadie. Pero si comienzas a hablar un idioma loco y todos empiezan a escucharlo en su propio idioma, eso va a ser increíble. Cuando un hombre está transmitiendo en un idioma y 7 personas a su alrededor están escuchando 7 idiomas diferentes, tienen la atención de todos, damas y caballeros. Eso es lo que prepara el escenario para uno de los servicios más increíbles y llamados al altar de la historia. Sigamos leyendo. Así que hay cretenses, hay todo tipo de personas aquí. Hay algunas personas que se burlan diciendo, están todos ebrios de vino nuevo. ¿Por qué se burlan? Nuevamente, hay grupos enteros de personas que creen que las lenguas eran simplemente otro idioma. No, si fueran otro idioma no se burlarían. Dirían, no, son bilingües. ¿Ok? No, se burlan porque no lo entienden. Por eso cuando llegas al Apocalipsis dice, para el que tiene oídos para oír. Algunos de ustedes quizás no tienen oídos para oír lo que estoy diciendo ahora mismo. Pero para aquellos que por fe tienen humildad de decir, puede que sí, estoy abierto a lo que Pastor Jim está diciendo, estoy abierto a la palabra de Dios, estoy abierto a lo que Dios está haciendo, sé que no lo sé todo, sé que podría estar equivocado. Cuando abres la puerta a un 1% de estar equivocado, esa es humildad. La humildad es el fundamento para el crecimiento espiritual. Y cuando abres la puerta a la conversación y a estar abierto a nuevas ideas, entonces lo escuchas en tu propio idioma. Pero si no abres la puerta de la humildad, serás como ese tipo aquí burlándote. Oh, están ebrios de vino nuevo. El pastor Jim está loco. Este tipo no sabe nada de lo que está hablando. Este tipo de arrogancia reduce el poder del Espíritu Santo para que escuches algo en tu idioma. Damas y caballeros, si Balaam pudo escuchar a un burro en el idioma del burro, ¿cómo es que podemos llegar a decir Dios está limitado y no puede haber una lengua celestial extranjera y hacer que las personas lo escuchen en su idioma? Balaam escuchó el ruido de un burro en su lengua hebrea. Eso es increíble. Oh, Dios mío. Muy bien. Volvamos al texto porque comenzaré a predicar y nunca terminaré. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, pues estos no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Son las 9 de la mañana, amigos. No están borrachos. Tendrías que ser todo un alcohólico en el primer siglo para estar borracho a las 9 de la mañana. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel y da una increíble palabra y dice,
Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Amo este verso. ¿Sabes por qué? Porque cumplo 50 el 31 de agosto de este año y aún veo visiones, así que lo tomo como que todavía soy un joven. Así que soy un joven, estoy viendo visiones, Dios me ha dado visiones, así que todavía encajo en esa categoría. Cuando comience a tener solo sueños, sí, probablemente sea cuando ocurra esa transición. Continúa hablando sobre cómo va a derramar su espíritu en esos días y profetizarán. Amigos, la razón por la que esto es tan importante y que estoy tratando de transmitir, porque estamos estudiando el libro de los Hechos, es porque el Espíritu Santo ha puesto en mí, honestamente a través de mi hija Sierra, quien me inspiró a hacer esta serie, porque nos estamos perdiendo el poder de Dios en todo este movimiento bíblico. Si quieres ver el poder de Dios en tu vida, necesitas operar de la manera en que lo hicieron los discípulos, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a seguirlos y a descubrir qué hicieron, qué pensaron, en qué creyeron, cómo hablaron, cómo operaron y cómo se movían en su fe, cómo eran sus actividades diarias. 1. Están celebrando la fiesta de Shavuot. 2. Están caminando en un poder extraordinario. El Espíritu Santo vino sobre ellos, están hablando en otras lenguas y comenzaron a profetizar. Eso me dice que la profecía es una herramienta fundamental y poderosa que el Espíritu Santo quiere usar en la iglesia hoy. No es solo enseñar, no solo una exhortación de la palabra de Dios, no es una gran oratoria o un discurso persuasivo. Todas esas cosas son buenas, pero Pablo dice: no quise venir a ustedes con palabras persuasivas, no vine solo con un discurso persuasivo, vine con la demostración del poder del Dios vivo. ¿Quieres seguir un ministerio? ¿Quieres seguir un maestro? Está bien, eso está bien. ¿Quieres aprender algo? Pero hay poder allí que sea transformador, porque si no estás recibiendo suficiente poder de Dios para transformarte por dentro, si el Espíritu Santo no te golpea justo en el medio del pecho, entonces solo estás siendo sumergido en el agua y no se te queda nada. Y si se te queda algo, luego sales, estás un poco mojado, pero luego te secas. Estás seco y vuelves al agua, te sumerges de nuevo y sales y dices: oh, el poder de Dios es tan grande, pero te secas muy rápidamente. Pero si te quedas en el agua y el Espíritu Santo está operando en tu vida, te transformará y el interior de ese pepino se mojará, se humedecerá, se convertirá en una esponja que ha sido completamente saturada, y cuando sales del agua y entras al mundo y la vida diaria, eres alimentado desde adentro. ¿Escuchas lo que digo? La sangre, el fuego, el vapor y el humo son solo señales en la tierra. Él muestra las maravillas y tú eres la señal en la tierra. Mis amigos, ustedes son la columna de fuego en la tierra. Son los representantes del Dios Altísimo que deben estar inmersos, bautizados y ahogados en la palabra de Dios. Que la gente ya no te ve a ti, ni siquiera te reconocen. Conocí a una pastora, se llama Pastora Barb. En una conferencia de Shavuot en Arkansas donde prediqué, me quedé impresionado por su unción y don para predicar. Y ella dio este testimonio increíble sobre cómo salió de las drogas, alcoholismo total e intento de suicidio, su mamá en la cárcel y cómo su padre la golpeaba, todas esas cosas horribles. Y cuando se salvó, solía ir a estas reuniones familiares cuando era más joven, y eran simplemente una gran fiesta de borrachera. El año en que se salvó, radicalmente salva, regresó a una de esas reuniones familiares, creo que era en Luisiana, y la gente se presentaba con ella porque ni siquiera la reconocían. Ella se había convertido en un pepinillo. Era un pepino, era uno de ellos y la reconocían, pero cuando regresó después de haber sido completamente sumergida en el Espíritu del Dios viviente, estaba irreconocible. Así es como debemos ser. Se tarda mucho tiempo en encurtirse, pero te lo digo, necesitas pedirle al Espíritu Santo que te encurta. Necesitas permanecer en la palabra de Dios. Necesitas ser serio y tener intencionalidad. Escribe en los comentarios: voy a ser intencional en mi caminar con Dios. ¿Cuándo te vas a levantar temprano? ¿Cuándo te vas a acostar tarde? ¿Cuándo vas a tener un tiempo a solas? ¿Cómo te estás encurtiendo? ¿Con qué especias endulzantes y esas cosas? Te lo digo, Dios quiere preguntarte ahora mismo:
¿Qué hay en tu frasco de encurtidos? ¿Qué especias hay ahí? ¿Con qué te estás alimentando? ¿Con la música que escuchas? ¿Con las películas que ves? ¿Con las personas que te rodean? Todos son condimentos en tu vida. Algunos de ustedes necesitan auditar su vida en este momento. Auditar tu frasco de encurtidos. Ahí lo tienes, hay un meme para Facebook. Audita tu frasco de encurtidos. ¿Qué hay en tu frasco de encurtidos? Porque lo que hay ahí es básicamente lo que se está marinando en tu alma, que eventualmente saldrá y transformará radicalmente tu vida. Muy bien. Terminemos aquí. Cuando bajamos, Pedro da este mensaje increíble y en el versículo 38 dice, y cerraremos con esto. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, aquí está, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Tenía un plan para abordar todo esto, no tengo tiempo hoy, pero lo haré la próxima semana. Les mostraré de lo que realmente se está hablando aquí y no es lo que piensas. Cuando dice que la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, esa frase que están lejos es un término hebreo que todos conocían lo que significaba. Era profético, estaba en todos los profetas. Era increíblemente obvio para el judío del primer siglo. Cuando hablabas de la gente que estaba lejos, sabían exactamente de quién hablaban. Hoy, en el cristianismo del siglo XXI, no tenemos ni idea porque no leemos ni estudiamos lo que yo llamo el frente del libro para saber de dónde surgen estas frases, de qué están hablando estos escritores judíos. Entonces, la próxima semana vamos a hablar sobre lo que significa esta frase de los que están lejos. Va a transformar la manera en la que ves el libro de los Hechos, la manera en que ves todo el Nuevo Testamento y así sucesivamente. Y por último, pero no menos importante, cuando bajamos al versículo 42, dice que no solo eran salvos, ellos recibían la palabra, eran bautizados y ese día se añadieron como 3,000 personas. Si conoces bien tu Biblia, en el primer Shavuot, de vuelta en el monte Sinaí, murieron 3,000 personas. Así que alrededor del tiempo de Shavuot murieron 3,000 personas en la entrega de los mandamientos, ¿verdad? Y ahora el Espíritu Santo está siendo dado, la verdad y el Espíritu se está uniendo y 3,000 personas se salvan. Esto es un reinicio masivo, damas y caballeros. Esto es un reinicio para el pueblo de Dios. Una nueva congregación está comenzando desde la congregación original. Nueva vida está siendo infundida en Adán. Los huesos de José se están uniendo y cosas emocionantes están a punto de suceder. Y él termina diciendo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona. Mis amigos, lo que vamos a ver en esta transmisión es descubrir exactamente cuál era la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es el poder de la iglesia del primer siglo? ¿Qué significa el partimiento del pan? Y dicen las oraciones, bueno, ¿cuáles oraciones? ¿Qué significa esto? Cuando él dice que el partimiento del pan y las oraciones, vamos a adentrarnos en todo esto, mis amigos, mientras avanzamos en el resto del libro de los Hechos. Mientras tanto, quiero animarte, por favor, toma nota de esta enseñanza. Pásala a quienes te rodean, a quienes necesitan escuchar este mensaje. Vamos a ir verso por verso, damas y caballeros. Parece que esto es lo que el Espíritu quiere que hagamos a través del libro de Hechos. Vamos a ir por todo el Nuevo Testamento hasta el principio del libro. Vamos a unirlo todo. Vamos a descubrir en qué creían, cómo operaban, qué hacían todos los días y luego el Espíritu Santo nos desafiará a hacer cosas increíbles y dejar que el Espíritu Santo comience el proceso de cambiar nuestra vida. Muy bien, estoy muy agradecido de ser parte de tu vida. Por favor, suscríbete y comparte este mensaje. Pásalo a tus amigos, ponlo en tu página de Facebook y si así lo deseas, si el Espíritu Santo te mueve, considerarías asociarte con nosotros financieramente y ayudarnos a llevar esto a múltiples idiomas alrededor del mundo. Ve a passionfortruth.com ahora mismo. No seas solo un oyente, sé un hacedor, sé parte de esto, es emocionante. Puedes estar en ministerio a tiempo completo conmigo cuando te asocies con nosotros. Tenemos muchas personas, acabamos de incorporar a 2 personas en nuestro equipo y necesitamos tu ayuda para hacer esto. Así que si crees en este ministerio, por favor, únete a nosotros como lo hicieron originalmente los israelitas para llevar este mensaje y haremos la diferencia juntos. Mientras tanto, mis amigos, es emocionante ser parte de tu vida. Espero que tengas un día absolutamente increíble. No te olvides
olvides de visitar nuestro sitio web en passionfortruth.com y soy Jim Staley con Ministerios Pasión por la Verdad. Shabbat Shalom, nos vemos en el próximo video.